Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos, qué gusto verlos. Estoy aquí acompañada de mi hermana Elenita, mi hermana Betty y mi hermana Pili también. Bienvenidas sean todas ustedes, un abrazo muy fuerte. Vamos a empezar alabando el nombre de nuestro Dios con el himno 311, himno número 311. Cuando junte Jesús las naciones. Bienvenidos a todos mis queridos hermanos y amigos. Vamos a orar en este momento, así que le pido que me acompañen en oración. Querido Padre Celestial, gracias mi Señor por ser tan bueno y misericordioso con nosotros, porque nos permite reunirnos a través de este medio para abrir tu santa palabra. Mi Señor, en esta noche te queremos agradecer por tus cuidados, por tus benevolencias, mi Señor, por tu piedad infinita hacia nosotros. Que aunque somos pecadores, mi Señor, tú estás ahí con nosotros, fortaleciéndonos en cada instante para seguir adelante. Mi Señor, te queremos pedir también, por favor, tu Santo Espíritu para que nos dé ese discernimiento, esa sabiduría, ese entendimiento que tanto necesitamos para poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a estar apercibidos, ayúdanos a reconocer el peligro, mi Señor, de las acechanzas de Satanás que a veces se cruzan en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir adelante triunfantes con tu mano fuerte y poderosa. También te pedimos por nuestros hermanos queridos que están pasando tribulaciones, que están pasando algún tipo de enfermedad y que están sufriendo, mi Señor, en este momento quizás la pérdida de algún familiar. Mi Señor, acompáñalos donde quiera que estés, sé tú su consuelo, su protección. Gracias te damos, mi Señor, y que esta noche sea dirigida por ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Muy bien, ahora invitamos a nuestro hermano Mauricio que tendrá el estudio de Ezequiel, capítulo 40 y 41. Bien, buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto nuevamente estar aquí
con ustedes para seguir estudiando la serie de Ezequiel, ¿no verdad? Hoy estamos con la última parte de Ezequiel 40. Vamos a recordar algo de Ezequiel 40 y vamos a dar unos detalles con respecto a este capítulo, ¿no verdad? Y ojalá el tiempo nos dé para poder llegar al capítulo 41. ¿Ok? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ponernos en Ezequiel 40. Ezequiel 40. Hemos visto que Dios le da a Ezequiel una visión, ¿no verdad? Esta visión es de un templo, el templo nuevo. ¿A quién le está dando la visión? A Ezequiel, para que él le transmita a los hijos de Israel, ¿no verdad? Es interesante, ¿no verdad? Porque dentro de los exiliados que estaban allí con Ezequiel, la mayoría eran sacerdotes, o habían sacerdotes allí adentro. Los sacerdotes, ¿no verdad? El mismo Ezequiel era de la tribu de Leví, así que él era levita. Ellos, esa tribu, recuerdan ustedes, esa tribu estaba especialmente puesto para el servicio del templo, para el servicio del santuario. Así que ellos conocían muy bien el templo y ellos habían sufrido la pérdida de la delicia de sus ojos. ¿Recuerdan ustedes? La delicia de los ojos del pueblo de Israel era el templo. Como ellos trabajaban para Dios, ¿no verdad? Ver que el templo era destruido, para ellos era tremendo dolor. Eso era lo que significaba la delicia de los ojos para ellos. Pero habíamos visto también que después de 14 años, ¿no verdad?, de la destrucción del templo, Dios le manda una visión a Ezequiel en donde le muestra un templo majestuoso, enorme, lindo, ¿no verdad? Y comienza a darle los detalles. Nosotros habíamos entrado aquí a decir, ¿no verdad?, que para nosotros no puede ser simbólico el templo. ¿Por qué? Porque al momento de decirle el ángel o ese personaje que estaba midiendo, ¿no verdad?, cada cosa en el templo, estaba dándole detalles. Ese ángel o esa persona, ese personaje que estaba allí, que parecía el bronce, le decía: ten en cuenta las medidas, toma en cuenta estas medidas para que les traspases a quienes, al pueblo de Dios. Así que cuando tú miras y mides algo y mides todo, ustedes vieron el video la vez pasada y vieron cómo se medían las columnas, se medían las puertas, se medían las cámaras, ¿no verdad? Se decía cuántas gradas había, cuán alto era la parte frontal, ¿no verdad?, del templo. Y entonces allí es cuando tú dices: no puede ser simbólico, porque te está dando ¿qué cosa? Está dándote las medidas, y esos son detalles. Miren, arquitectos, que son los que hacen los planos, ¿no verdad? Hacen los planos para las construcciones. Ellos han dicho que las medidas de Ezequiel 40 al 43, ¿no verdad?, al 42, son medidas tan exactas y tan simétricas que cuando ellos hacen un plano, ¿no verdad?, ellos dicen: qué interesante, qué simetría tienen estas medidas. O sea que ellos argumentan, ¿no verdad?, que las medidas están bien tomadas. También habíamos visto la vez anterior que este personaje tenía dos instrumentos para medir, ¿recuerdan? Era una caña y un cordel para medir. La caña, ¿cuánto medía? ¿Ustedes recuerdan? Decía allí 6 codos de a codo y palmo menor. ¿Cuánto es 6 codos de a codo y palmo menor? Un codo de a codo y palmo menor es aproximadamente 52 centímetros. Repito, un codo de a codo y palmo menor aproximadamente tenía 52 centímetros. ¿Cuánto medía la caña de este personaje? Medía 6
codos de a codo y palmo menor. Si un codo mide 52 centímetros, y no te está diciendo que es un solo codo de a codo y palmo menor, sino te está diciendo que son 6. Multiplica 52 por 6 y te sale aproximadamente que esa caña medía 3 metros con 12 centímetros. Así que cada vez que la Biblia te diga, esta columna mide una caña, ¿cuánto te está diciendo que mide? 3 metros con 12 centímetros. Estamos hasta allí, ¿no? ¿Verdad? Así que la regla de ellos para poder medir era la caña que medía 3 metros con 12 centímetros. Ahora, es interesante este punto porque ustedes se van a dar cuenta. Miren, vamos a ver el versículo 11. Ezequiel 40:11. Dice allí: midió el ancho de la entrada de la puerta. No te está diciendo que midió la puerta, el ancho de la entrada, o sea, la parte de adelante, ¿no? ¿Verdad? De la entrada. Dice allí el versículo 11, dice de 10 codos. ¿Cuánto medía un codo de a codo y palmo menor? Medía 52 centímetros. Si dice que mide 10 codos, ¿cuánto es 52 por 10? 520 ¿qué? Centímetros. ¿Cuántos metros? 5 metros con 20 centímetros. Así que era más o menos espacioso. 5 metros con 20. Nota que es grandecito, ¿no? ¿Verdad? Y la longitud del portal, a lo largo, ¿qué tan largo era? Dice, era de 13 codos. 13 codos. ¿Cuánto medía el codo? 52 centímetros. En 13 codos, si tú lo multiplicas, 13 por 52, sale 6 metros con 76 centímetros. Solamente allí estamos viendo 5 por 6. Es un espacio grandecito, ¿no? ¿Verdad? Bien, es grande el espacio. Entonces, Dios está dándoles medidas. Si bien es cierto, este templo, el nuevo templo que estaba mostrándole Dios a Ezequiel, no se parecía. Bueno, tenía algo de parecido, pero las medidas no eran iguales a las que había hecho Salomón en su templo. Tenía algo de parecido, pero no eran las mismas medidas. ¿Por qué? Porque este templo era mucho más que grande. ¿Entendemos hasta allí? Veamos el versículo 8. Versículo 8. Dice allí: midió asimismo la entrada de la puerta por dentro, que era de una caña. ¿Cuánto medía la caña? 3 metros con 12 centímetros. Y entonces cuando tú vas haciendo, ¿no? ¿Verdad? Un plano pequeño, poniéndole las medidas, te vas dando cuenta realmente que el templo era grande, realmente grande. Vamos a ver el versículo 17. Miren lo que dice el versículo 17. Me llevó luego al atrio exterior. Ese es el patio externo, ¿no? ¿Verdad? Estoy en Ezequiel 40:17. Y dice allí: me llevó al patio exterior, al atrio exterior, y vi que había cámaras. Cámaras son, ¿no? ¿Verdad? Los cuartos allí. Cámaras. Y dice, y estaba enlosado todo el derredor. Así que él estaba viendo que estaba todo bien pavimentado, lo que podemos decir. Estaba bien bonito, no era terrenos de tierra, era todo bien pavimentado, bien enlosado, ¿no? Y sigue diciendo, 30 cámaras había alrededor en aquel patio. Solamente en el patio habían 30 cámaras, 30 cuartos, podremos decirlo de esa forma. Solo en el patio exterior, sin contar con el patio que está atrás, ¿no? ¿Verdad? Sin contar con lo que está dentro. Así que hay bastante espacio y es bastante grande este templo. Miren, vamos a ver el versículo 21. Vámonos al versículo 21. Miren esta cámara. Versículo 21, dice allí, sus cámaras eran 3 a un lado y 3 al otro. Está midiendo aquí, vamos desde el 20, dice allí, de la puerta que estaba hacia el norte en el patio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 a un lado y 3 al otro, 3 de un lado y 3 al otro lado. Y sus postes y sus vestíbulos eran de igual medida que la puerta primera. ¿Cuánto?
50 codos de longitud y 25 de anchura. ¿Cuántos son 50 codos de longitud y 25 de anchura? ¿Estoy bien? Sí, 25 de anchura. 50 y 25. Miren, 50 codos, estamos hablando de 26 metros de alto y 13 metros de ancho. ¿Cuánto dije? 26 metros de largo. Allí solamente en esos 26 metros de largo habían ¿cuántas cámaras? 3 cámaras de un lado y 3 cámaras del otro. Repito, este cuadro, si tú te lo imaginas, la verdad es como un poco difícil. Por eso es que yo puse el video, la semana pasada pusimos el video para uno imaginarse qué tan simétrico es este espacio. Y dice, y 26 metros de largo y 13 metros de ancho. Ahora, seguimos con esta parte. Miren esto, vamos al versículo 38. Y aquí comienza una lectura que nosotros hicimos, pero que ha tenido en bastante acefalía con mucha gente que estudia el libro de Ezequiel. Y entonces ellos están unos con que sí, así es, otros no, porque es simbólico, es que no pueden haber ritos ni sacrificios en el cielo. Eso es lo que argumentan algunos. Y la Biblia te dice algo que debemos nosotros aprender. Miren esto, vamos al versículo 38, Ezequiel 40:38. Dice lo siguiente: había allí una cámara. Ya sabemos, un cuarto, ¿no? Una cámara. Y su puerta con postes de portales. ¿Qué dice allí? Allí lavarán, ¿qué cosa? El holocausto. ¿Qué era el holocausto? ¿Qué cosa era? Era una ofrenda. La palabra holocausto significa todo quemado. Era una ofrenda que se la quemaba totalmente. Se cogía un corderito, se cogía un buey, ¿no verdad? Se lo sacrificaba, se le sacaba la piel no podía estar allí en el crematorio, digámoslo así, y se quemaba todo lo que esta ofrenda iba a ser el holocausto. Cuando se lo quemaba todo, para Dios, esto era un olor grato y agradable para el Señor. Ustedes van a escuchar en la Biblia. Un olor grato y agradable para el Señor. ¿Entendemos lo que es holocausto? Ahora miren, vamos a ver el libro de Levíticos capítulo 1, versículo 3. Levítico 1, capítulo 1, verso número 3 y verso 9. Levítico 1, verso 3, y de allí nos vamos al versículo 9, con respecto al holocausto. ¿Lo tenemos? Dice allí lo siguiente: si su ofrenda es un holocausto vacuno. ¿Qué es un vacuno? Una vaca, ¿no verdad? Un buey. ¿Qué dice? Ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión para que sea aceptado por Jehová. Vámonos al versículo 9. Él lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato. ¿Para quién? Para Jehová. Así que ya estamos entrando en un sacrificio. ¿Es un sacrificio, sí o no? Por supuesto. Así que la Biblia te está diciendo que en el templo que le está enseñando Dios a Ezequiel, ya hay holocaustos. E incluso dice allí, ¿no verdad? Que hay cámara, hay un departamento, un cuarto allí, ¿no verdad? En donde se va a lavar la ofrenda que se llama holocausto, que es la ofrenda todo quemada. ¿Entendemos hasta allí? Vamos avanzando. Ezequiel 40:38, vámonos al 39. Miren, el 39 se complica un poquito más. Versículo 39, Ezequiel 40:39.
a la entrada de la puerta habían 2 mesas, dice allí, ¿no verdad? 2 mesas, a un lado y a otras 2, y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas, ¿qué cosa dice allí? El holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. ¿Cómo es esto? Hay 3 cosas allí, ¿no verdad? Ya estamos hablando de 3 sacrificios. Holocausto, ¿qué más? Expiación y el sacrificio por el pecado. Miren esto. Vamos a ver que la palabra expiación, ustedes han escuchado el Yom Kippur, el día de la expiación, ¿no verdad? Cuando se le ponía las manos sobre la cabeza del animal, ¿no verdad? Esto identificaba a la persona con la víctima que iba a ser sacrificada, o sea, con el animalito. La persona que iba a pedir perdón, ¿no verdad? Que se le expía el pecado, ponía las manos encima del corderito o del animal que se iba a sacrificar. Esto hacía que haya una sustitución, que la persona que el pecador que tenía que morir por la ley, ¿no verdad?, pasara directamente ¿a quién? Al corderito. Era una sustitución. La expiación, luego de esto, ¿no verdad?, al ser elevada a Dios, se le concedía el beneficio de la expiación. La palabra expiación, si bien es cierto, significa limpieza, ¿no verdad?, también significa volver a la completa lealtad y también significa restablecer una relación que ha estado rota. Otra vez, porque esto es importante. ¿Qué significa la palabra expiación? Si bien es cierto, expiación es limpieza, ¿sí?, también significa volver a la completa lealtad. ¿A quién? Si el sacrificio de expiación era para elevarlo a Dios, ¿para quién era esta expiación? Para Dios, ¿no verdad? Significa volver a la completa lealtad con Dios. ¿Qué más? Restablecer una relación, eso es expiación. ¿Qué relación? Una relación ¿con quién? Con Dios. Eso representa la expiación. ¿Estamos hasta allí? Holocausto, ofrenda quemada, que es un olor grato para Dios. ¿Estamos? El otro punto era la expiación, que este sacrificio, ¿no verdad?, era de limpieza, y además de limpieza es para volver a tener una conexión de relacionamiento ¿con quién? Con Dios. Si no había ese sacrificio de expiación, nuestra relación con Dios estaba rota. Estoy hablando de lo que significaba en el Antiguo Testamento la expiación. ¿Estamos hasta allí? Es importante entender estos conceptos. ¿Qué más? Tenemos el sacrificio por el pecado. Sacrificio dice allí por el pecado. El sacrificio. Vamos a leer Levíticos capítulo 6. Levíticos capítulo 6, verso 25. Levíticos capítulo 6, verso número 25 al 30. 6, 25 al 30. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos allí? Vamos a leer. Dice lo siguiente: diles a Aarón y a sus hijos que esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. Versículo 26. Nota lo que tenían que hacer con el sacrificio por el pecado, que es el sacrificio expiatorio, ¿no verdad? ¿Qué tenían que hacer? Versículo 26. La comerá el sacerdote que la ofrezca por el pecado. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Comerse, ¿qué cosa? La carne. Oiga, como que en el cielo dice allí, ¿no verdad? Alguien decía que en el cielo que no se va a poder comer carne. Mira los sacerdotes allí
en el momento de la expiación tenían que comer esta carne. Sigue diciendo, más adelante en el capítulo 43 vamos a ver un poco más claro esta parte, ¿ok? Todavía estamos entrando recién en esta parte. Dice, la comerá el sacerdote que la ofrezca por el pecado, en lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que toque su carne quedará santificado, y si su sangre salpica sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual caiga en lugar santo. Versículo 28. La vasija de barro en que sea cocida será quebrada, y si es cocida en vasija de bronce, ésta será fregada, lavada con agua. Todo hombre, miren lo que dice, todo hombre es todos. Todo hombre de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, pero no se comerá ninguna ofrenda cuya sangre se haya llevado al tabernáculo de reunión para hacer la expiación en el santuario, deberá consumirse en fuego. Ok, sacrificio por el pecado, sacrificio, miren, si bien es cierto, existen 7 tipos de ofrendas por sacrificio. ¿Cuántos dije? 7. Repito, para que se quede bien grabado esta parte. Existen 7 ofrendas por sacrificio. Vamos a ver. Primero, el holocausto. Ya lo sabemos, la ofrenda toda quemada, ¿no, verdad? Segundo, las ofrendas voluntarias. Ofrendas voluntarias. La tercera, ofrenda por el pecado. 4, ofrenda por la culpa. Por la culpa. La quinta, ofrenda por granos, ofrenda de grano. La sexta, ofrendas de paz. Y la última, la ofrenda por consagración a Dios. ¿Cuántas ofrendas habían? ¿Cuántos sacrificios allí? Habían 7. 7 ofrendas, ¿no, verdad?, que se llevaban para el sacrificio. Y ahí es, digamos, es bastante complicado ir explicando una por una. Solamente los estoy mencionando, porque de allí, para el nuevo templo, Dios está hablando de 3, ¿no, verdad? El holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. Ahora miren esto. Si bien es cierto, el sacrificio por el pecado es un sacrificio que tú llevas cuando tú tienes, ya sea hayas cometido un error involuntario o quizás por algo voluntario. La situación es, y eso dicen algunos eruditos, algunas personas que están estudiando lo de Ezequiel, repito, esto lleva años estudiándose y no se llega a un consenso porque la Biblia realmente no te explica más. Repito, la Biblia no te explica más. Entonces todos comienzan a hablar de una forma o de otra. Pero lo que sí es cierto es que arriba, en el santuario, Dios está diciendo que van a haber sacrificios. Miren esto, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. No solamente el libro de Ezequiel, te habla de los sacrificios que va a haber en el cielo. Sí, tengo problemas parece con él, pero sí tengo el micrófono. ¿Hola? ¿Sí? A ver, no solamente el libro de Ezequiel te habla acerca de los sacrificios que van a haber en el cielo. No solo el libro de Ezequiel, vamos a ver algunos textos. Mira esto, vamos a ver Jeremías capítulo 33. Vámonos a Jeremías. Jeremías capítulo 33, verso del 14 al 18. Jeremías capítulo 33, verso del 14 al 18. Miren lo que dice allí. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente. He aquí, y lo puse desde el 14 para poder entender el contexto, porque quizás algunas personas, ¿o no, verdad?, me pueden decir, no, es que está fuera de contexto lo que está leyendo.
Por eso es que me voy al 14. Desde el 14 lo comenzamos a leer. Miren lo que dice. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Así que Dios dice, vamos a confirmar todo lo que yo he dicho en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Sigue diciendo, versículo 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo, que actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. Versículo 16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. ¿Cuándo habíamos visto que Jerusalén va a habitar seguro? ¿Cuándo? Cuando ya viene el Señor Jesús, ¿no verdad? Y vamos a vivir con Él. Estamos hasta allí. Mientras tanto, antes de que el Señor Jesús venga por segunda vez, nosotros no podemos vivir en una ciudad que segura. Todavía no. Hasta que venga el Señor Jesús y nosotros seamos llevados ¿a dónde? A la ciudad segura, que es la nueva Jerusalén. Eso ya lo habíamos visto también en Ezequiel 38. ¿Recuerdan ustedes? Cuando hablábamos de Gog y Magog. ¿Qué hacía Gog y Magog? Estaban trepando, ¿no verdad?, por el monte de Israel para ir ¿hacia dónde? A atacar la ciudad segura. Porque allí habitan ¿quiénes? Los confiados. ¿Quiénes habitan allí? El pueblo de Dios. Aquellos que Dios se los llevó. Aquellos que hicieron ofrenda con sacrificio, pacto con sacrificio con el Señor. ¿Entendemos hasta allí? Sigo leyendo. Dice allí, y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Ya después en Ezequiel 48 vamos a ver qué es esto de Jehová justicia nuestra. Versículo 17. Porque así dice Jehová, no faltará a David un descendiente que se siente sobre el trono de la casa de Israel. No le va a faltar un rey, ¿no verdad? Porque David representa al rey, que es Jesús, ¿no verdad? Él va a reinar allí en la casa de Israel. Versículo 18. Ni a los sacerdotes y levitas, dos tipos. Mira, los levitas por lo regular son los sacerdotes, pero aquí hace una diferenciación entre los sacerdotes y los levitas. Ya lo vamos a ver ya mismo, ¿ok? Pero quiero que lo tengan bien en cuenta. Sacerdotes y levitas. Y dice allí, ni a los sacerdotes y levitas faltará un descendiente que delante de mí ofrezca ¿qué cosa? ¿Qué dice allí? Delante de mí. No va a faltar, dice el Señor. ¿En dónde? En la ciudad de Jerusalén, donde habitan ¿qué? Seguros. ¿Estamos claros? ¿Qué dice allí el Señor? Dice, no faltará un descendiente que delante de mí ofrezca holocausto, encienda ofrenda y haga sacrificio, ¿qué cosa? Cada día. ¿Entendemos hasta allí? ¿Está claro o no está claro? ¿Qué está diciendo Jeremías? Nota que por eso leí el contexto, para saber de qué parte Jeremías está hablando. Si tú miras el título del capítulo 33 de Jeremías, allí dice, restauración de la prosperidad de Jerusalén. ¿Cuándo se restaura la prosperidad de Jerusalén? ¿Cuándo? Cuando estemos habitando, ¿qué cosa? En una ciudad segura y estemos confiados ¿en quién? En Cristo. ¿Entendemos? Tú puedes leer allí todo el versículo, ¿no verdad? Todo el capítulo y te vas a dar cuenta lo que Dios está hablando de la nueva Jerusalén. Seguimos. Veamos otro versículo. Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículo número 7. Isaías capítulo 60, versículo número 7. Antes de leer el versículo 7,
quiero que ustedes den la vuelta a la página. En mi caso tengo que darle la vuelta a la página, ¿no, verdad? Y ver el título del capítulo 60 de Isaías. ¿Cuál es el título del capítulo 60? A ver, dice allí, en mi Biblia dice, gloria futura ¿de quién? De Sión. ¿Qué era Sión? El pueblo, la ciudad de Dios, ¿no, verdad? Hebreos 12, 21 y 22. Sión es la ciudad del pueblo de Dios. Ahora sí, ya viendo de qué está hablando el capítulo 60, vámonos al versículo 7. Dice allí, todo el ganado de Cedar. Cedar viene a ser en este caso una nación pagana, una nación que era mercader y que estaba unida con Babilonia. ¿En dónde está eso? Eso está en Ezequiel 27 y 28. Estamos hasta allí. Y Cedar representa al pueblo árabe. Pueblo árabe. Sigue diciendo, todo el ganado. El ganado puede ser de vacas, de ovejas, ¿no, verdad? De bueyes. Todo el ganado de Cedar será reunido para ti. Carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Serán, ¿qué cosa dice allí? Serán una ofrenda agradable sobre ¿qué cosa? Sobre mi altar. ¿Qué se hacía en el altar? En el templo, en el santuario, existían dos altares. ¿Cuáles eran esos dos altares? El altar del holocausto, que era donde se sacrificaban los corderitos, ¿no, verdad? Los bueyes, las vacas. Y existía el altar del incienso. Eso estaba en el lugar santo, antes de llegar al lugar santísimo. Así que en el altar del holocausto, ¿qué está diciendo Isaías aquí? Que estas vacas, este ganado, ¿no, verdad? Van a ser juntados, van a estar a tu servicio, serán una ofrenda agradable sobre mi altar, y daré esplendor a la casa de mi gloria, dice el Señor. ¿Entendemos hasta allí? ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Nota que está hablando Jeremías y está hablando Isaías. Y hay muchos versículos más con respecto a esto, ¿no, verdad? Cuando tú te pones a leer Isaías, está hablando de que hay sacrificios para el tiempo de la gloria futura de Sión. Hay personas que creen que todo esto se va a dar en este tiempo, en la tierra. Porque Israel tiene, el Estado de Israel, ellos lo toman literal, el Estado de Israel tiene que levantar un tercer templo. ¿Dónde se levantaría el tercer templo? Si en el lugar donde debería ir el templo, en este momento hay una mezquita, y es una mezquita grande. ¿Qué es una mezquita? Es un templo donde están ¿quiénes? Los islamitas, los islámicos. ¿Entendemos? Ahora, no pueden hacer allí. Recuerdo que en ese tiempo Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, estaba haciendo planos y planes para hacer el templo en el mismo sitio, pero no arriba, porque se desataría una guerra ¿contra quiénes? Contra los árabes, contra los islamitas. ¿Y dónde lo iban a hacer? Debajo del templo donde está esa cúpula grande que era la mezquita. Lo querían hacer debajo de ese templo, pero en el mismo lugar. Y ustedes veían cuánto dinero se iba a gastar. Era mucho dinero, con tecnología de punta. Y ahí entonces comenzaban a hacer rituales con respecto a este tercer templo que está hablando también Ezequiel. Porque ellos estaban creyendo que este templo tenía que darse aquí en la tierra. ¿Entendemos? Por eso es que estamos ubicándonos. Cuando el Señor dice, cuando Jerusalén habite en la ciudad segura. Oiga, en este tiempo, hasta que el Señor Jesús venga, ¿en qué ciudad podríamos estar seguros? ¿En qué ciudad? En ninguna. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona que va a haber persecuciones, la Biblia menciona que te van a perseguir para matarte, porque tú estás en contra de lo que el nuevo orden mundial está diciendo. Así que, ¿en qué ciudad vas a estar seguro? En ninguna. Así que tú vas a habitar seguro cuando el Señor Jesús venga por segunda vez y entonces te lleve a la nueva Jerusalén. Ahora mira esto.
Si bien es cierto, viene el Señor Jesús y nos lleva a la Nueva Jerusalén y vamos a pasar allá ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Miren, esto ha estado en conversaciones, repito, por mucho tiempo. Hay personas que creen que este templo, con estos sacrificios, se van a dar en el milenio, mientras estamos allá por 1000 años. Hay personas, en cambio, que creen que estos sacrificios no se van a dar en el milenio, sino cuando ya haya nueva tierra y cielo nuevo. O sea, ¿cuándo? Cuando ya pasen los 1000 años y vengamos aquí nuevamente a vivir en la tierra, ¿no? ¿Verdad? En una tierra recreada, una tierra que ya nosotros habíamos visto, purificada ¿por quién? Por el pueblo de Israel mismo, Ezequiel 39. Estamos hasta allí. Miren, la verdad es que la Biblia no menciona si es en el milenio, en los 1000 años, o es en cielo nuevo y tierra nueva, aquí nuevamente, después de ese milenio, no lo sabemos. Pero Dios nos está dando, ¿no verdad?, indicaciones de lo que va a suceder en ese tiempo. Ahora, hay personas que dicen, bueno, pero si no hay pecado, ¿cómo se hace un sacrificio por el pecado? Miren que es interesante el punto, porque si no entendiéramos lo que dice Ezequiel 39 o Zacarías 14, vámonos a Zacarías 14. Es interesante lo que Zacarías tiene que decirnos, ¿verdad? Zacarías capítulo 14, verso 16 en adelante. Si tú lees todo lo que dice a partir del versículo 8 en adelante, ¿no verdad?, te vas a encontrar con que está hablando de la tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva, ¿no verdad? Así que está hablando dentro de ese contexto. Versículo 16 de Zacarías 14. Dice allí, todos los que sobrevivan de las naciones. ¿Quiénes? Cuando Dios dice las naciones, ¿a quién se está refiriendo? A las personas que hicieron ¿qué cosa? Que llevaron ofrendas, que llevaron a los hijos de Dios como ofrendas, le hicieron el bien al pueblo de Dios. Protegieron al pueblo de Dios porque vieron en ti ¿a quién? A Dios. Cambiaron su forma de ser porque tú influiste con tu testimonio a que ellos conozcan ¿de quién? De Cristo al final del tiempo. Y entonces ellos cambiaron y ellos te protegieron y ellos te ayudaron, pero ellos no se han convertido. Ellos todavía tienen sus costumbres paganas, sus pensamientos paganos, pero como conocen a Cristo, ¿no verdad? Ellos cambian y te ayudan a ti. Ahora, Dios dice allí que estas naciones, estas personas que sobreviven a las naciones, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar ¿a quién? Al Rey. Estoy en Zacarías 14:16. A Jehová de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos, fiesta de las cabañas. ¿Entendemos allí? Ahora, ¿qué pasaría si lo de las naciones que no están acostumbrados, ni ellos dicen, ay no, porque yo tengo que ir a adorar al Señor allá? Yo puedo adorarlo desde aquí, de donde ellos estén. ¿Qué dice Zacarías? Versículo 17. Y acontecerá que si alguna familia de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, no va a haber lluvia para ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, no habrá lluvia para ellos, sino que vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Versículo 19. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Miren, hay algo interesante aquí. Tú y yo debemos preocuparnos, ¿no verdad?, por alcanzar la salvación.
en este tiempo, tú y yo debemos consagrarnos a Dios, santificar nuestras vidas, apartarnos del mundo para podernos encontrar con el Señor. Pero el Señor también te da una esperanza y te dice, mira, esto es lo que va a suceder después del tiempo. Después va a suceder esto. Vamos a ver otro versículo. Vamos a ver otro. Dice, Isaías 66, versículo 20 y 21. Isaías 66, verso 20 y 21. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, como qué cosa dice allí, como una ofrenda para Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo, y mira lo que dice, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda. No te está diciendo traían la ofrenda, te está diciendo al modo que los hijos de Israel traen. ¿En qué tiempo está hablando? En tiempo presente, de acuerdo a lo que está diciendo allí, al contexto. Y dice allí, y al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Versículo 21. Versículo 21. Y tomaré también de ellos. ¿De quiénes son los ellos? ¿A quién se refiere cuando dice ellos? A las naciones que van a llevar a los hijos de Dios como ofrenda, ¿no verdad? En hombros, y los van a llevar en mulos, en caballos, en literas. Voy a coger, dice el Señor, también de ellos. ¿Para qué? Para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Alguien ha de decir, bueno, ¿quiénes son los sacerdotes y levitas arriba en el templo? ¿Quiénes? Porque deberían ser de la misma tribu de ¿qué? De Leví, para ser escogidos como sacerdotes y levitas. Por eso yo les dije, hay dos grupos, sacerdotes y levitas. Y vamos a entenderlo ya mismo, ojalá nos dé tiempo para poder entender sacerdotes y levitas. ¿Quiénes son en el nuevo templo? ¿Quiénes van a ser estas personas? Pero Dios nos adelanta y nos dice aquí que Dios va a coger de las naciones, ¿a quiénes? A sacerdotes y levitas. ¿Entendemos hasta allí? Yo necesito que esté entendido esta parte. Vamos a avanzar con otro versículo. Zacarías capítulo 6. Zacarías capítulo 6. Zacarías capítulo 6, versos 12 y 13. ¿Lo tenemos? Y les dirás, versículo 12, y les dirás, así ha hablado Jehová de los ejércitos, aquí está el varón cuyo nombre es el renuevo. Él brotará de sus raíces y edificará, ¿qué cosa? El templo de Jehová. Ahora, miren esto. ¿Qué está viendo Ezequiel? ¿Qué estaba viendo Ezequiel en el versículo, en el capítulo 40? El templo nuevo ¿de quién? De Jehová. Estamos allí. ¿Quién va a construirlo? Dice Zacarías. Este varón cuyo nombre es el renuevo. Sabemos que es Cristo. Él brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, tendrá gloria, se sentará y dominará en su trono. ¿Qué dice allí? Y el sacerdote se sentará a su lado y entre ambos habrá concordia y paz. Oiga, ¿para qué son los sacerdotes? Si vemos desde el Antiguo Testamento, ¿para qué eran los sacerdotes? ¿Para hacer qué cosa?
los sacrificios, las ofrendas, ¿no verdad? Para que ministren el templo, etcétera, etcétera. Así que el sacerdote va a estar unido con Cristo, van a estar allí. Ahora, no es difícil de entender. ¿Por qué? Porque ¿quién es Cristo en el templo? ¿Quién es Cristo? Repito la pregunta. ¿Quién es Jesús en el templo, en el nuevo templo? ¿Qué cargo tiene? ¿Saben ustedes? El cargo que tiene Jesús es el sumo sacerdote. ¿Qué es el sumo sacerdote? La palabra sumo significa el mayor de todos los sacerdotes, el más grande, ¿no verdad? Recuerden ustedes que el sumo sacerdote, o sea, el jefe de todos los sacerdotes, entraba al lugar santísimo una vez, ¿por qué? Una vez por año para hacer el Yom Kippur. Estamos hasta allí, la limpieza, la expiación. ¿Estamos hasta allí? Bien. Veamos el último para avanzar, porque si no nos coge aquí toda la noche. Zacarías 14, nuevamente volvemos allí, Zacarías 14. Vamos al versículo 20 y 21. Zacarías 14, versos 20 y 21. Dice lo siguiente: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, consagrado a Jehová. ¿Quién llevaba ese término, consagrado a Jehová, en el Antiguo Testamento? ¿Quién? Este consagrado a Jehová lo tenía escrito en la gorra, en la visera, ¿no verdad? En lo que tenía el sacerdote, tenía allí consagrado a Jehová. Entendemos hasta allí, eran los sacerdotes. Sigue diciendo: y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Hay un altar. ¿Para qué es el altar? Si es el altar del holocausto, es para el sacrificio. Por eso dice allí: toda olla, versículo 21, toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Todos los que ofrezcan, ¿qué cosa? Sacrificios, vendrán y las tomarán para cocinar en ellas. En aquel día no habrá más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Está claro hasta allí? La Biblia te está diciendo que en el nuevo templo, allá arriba, ¿no verdad? Va a haber, ¿qué cosa? Sacrificios. Ahora es interesante este punto. Es interesante, ¿no verdad? Porque mira lo que dice Pablo. Vámonos al libro de Hebreos. Vámonos al libro de Hebreos. Vámonos al libro de Hebreos. Quiero que lo vean allí y me sigan con la lectura, porque voy a leer el capítulo 8 y parte del 9. Miren esto. Tenemos que aprender esta parte. Hebreos capítulo 8. ¿Lo tenemos? Hebreos capítulo 8, verso 1 en adelante, dice lo siguiente: ahora bien, está hablando Pablo, ¿no verdad? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es ese personaje que se sentó en la diestra del trono de la majestad de los cielos? Jesús. Así que ¿quién es el sumo sacerdote? Jesús. Aquí Pablo le está diciendo, ¿no verdad? Versículo 2. Él, o sea Jesús, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, que Pablo está diciendo que hay un tabernáculo, ¿en dónde? Arriba, que lo hizo Moisés. No lo hizo Moisés. ¿Lo hizo quién? Él mismo. Dice, no lo hizo el hombre. ¿Lo hizo quién? Dios mismo. ¿Qué más? Versículo 3. Todo sumo sacerdote, o sea Cristo y los sumos sacerdotes, están constituidos para presentar, ¿qué cosa? Ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que también ¿quién es este? ¿Quién es este? A ver, vamos nuevamente, parece que no me están captando esta parte.
Versículo 3. Todo sumo sacerdote está constituido, está elegido para presentar ofrendas y sacrificios. Aquí en la tierra todo sumo sacerdote tenía que presentar ¿qué cosa? Sacrificios y ofrendas. Estamos hasta allí. Y dice, y sigue diciendo, por lo cual es necesario que también ¿quién es este? El sumo sacerdote. ¿De quién se está refiriendo? De Cristo. Por eso dice allí que es necesario que también tenga algo que ofrecer. No es que Él es el sumo sacerdote que está arriba, y Pablo dice, también tiene que tener algo que ofrecer. ¿Qué más? Versículo 4. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Él estando aquí en la tierra, Él fue sumo sacerdote. Aquí en la tierra, no. Él se constituyó en sumo sacerdote ¿cuándo? Cuando está arriba, ¿no verdad? Ministrando. ¿Qué más? Versículo 5. Estos sumos sacerdotes, estos sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado ¿en dónde? En el monte. O sea que a Moisés se le mostró un modelo de tabernáculo, de santuario, y él tenía que hacerlo tal como el modelo que él vio. ¿Estamos hasta allí? Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador, nota lo que dice, de un mejor pacto establecido sobre ¿qué cosa? Mejores promesas. Es decir, que hay unas mejores promesas que están ¿en dónde? En el cielo. No está hablando de aquí. Está hablando de que el sumo sacerdote tiene que ofrecer algo, ¿no verdad? Pero dice allí que él va por medio de un mejor pacto establecido sobre algunas promesas. Y allí habla del pacto, ¿no verdad? ¿Y cuál es el pacto? Versículo 10, Hebreos 8:10. Dice allí, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque seré propicio a sus injusticias, ¿no verdad? Y nunca más me acordaré de sus pecados. Vamos al versículo, capítulo 9:1. Capítulo allí de Hebreos 9:1 en adelante. ¿Sí? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Estamos hasta allí? ¿Existía eso o está mintiendo Pablo? Claro que sí, existía. ¿Qué cosa? Un pacto de ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ya, y ahí te comienza a hablar de qué es lo que tenía el santuario terrenal, el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no verdad? Vamos a avanzar hasta el versículo 8. Versículo 8. Hebreos 9:8. Dice lo siguiente: el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie. O sea, este tabernáculo de aquí de la tierra, mientras estaba de pie, no había lugar para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo todavía. Él, en otras palabras, tenía que consumarse el sacrificio de Cristo aquí en la tierra para hallar un camino para nosotros hacia el lugar santísimo. ¿Sí? Estamos hasta allí. Miren esto. Versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no es de esta creación. Está claro allí. Hay un tabernáculo ¿en dónde? En el cielo. Y Ezequiel está mostrando ese tabernáculo para que tú sepas lo que vamos a hacer cuando estemos arriba en el cielo. Mira, me voy a saltar al versículo que me interesa llegar. Hebreos 9:23. Vamos al versículo 23. Mira lo que dice allí. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. ¿Cómo se purificaban las cosas? La figura de las cosas celestiales. ¿Quiénes son? ¿Qué son las figuras de las cosas celestiales? El santuario que estaba aquí en la tierra. Nota que Pablo dice que el santuario que se hizo aquí en la tierra es figura del santuario que está ¿dónde? En el cielo. Así que Pablo viene y dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, el santuario que estaba aquí en la tierra, dice, fueran purificadas así. ¿Cómo se purificaba el santuario en el tiempo antiguo? Por medio de la sangre. Por medio de la sangre. Así se purificaba el santuario. Estamos hasta allí. El santuario del Antiguo Testamento. Miren lo que sigue diciendo. Pero las cosas celestiales, o sea, el santuario que está arriba, misma, dice allí, con mejores, ¿qué cosa? Con mejores sacrificios que estas. En otras palabras, Pablo está diciendo y él está admitiendo que arriba en el santuario hecho no por el hombre, sino por el mismo Dios, tenían que haber mejores, ¿qué cosa? Sacrificios que estos. Pablo está diciendo que hay sacrificios en el cielo. Cuando estemos arriba van a haber sacrificios. Mira, la misma Biblia te lo está diciendo. El mismo Pablo te está diciendo allí, Hebreos 9:23, y tú puedes leer todo lo que concierne, lo que sigue allí, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son los mejores sacrificios? Y ahí nos está diciendo Ezequiel. ¿Cuáles son? 3. Holocausto, expiación y ¿qué más? Y sacrificio por el pecado. Ahora mira esto. Alguien puede argumentar y decir, si no va a haber pecado en el cielo, ¿cómo van a haber ese sacrificio por el pecado? Mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, voy a escribir aquí esto. Voy a hacer una línea. Voy a hacer una línea. Aquí está la cruz. ¿Se alcanza a ver? Sí se alcanza a ver. ¿Sí? Ahí está una línea. Tengo una línea de tiempo. Aquí está la cruz, aquí en el medio. ¿Sí la ven? ¿Se alcanza a ver o no? Miren, esto que está aquí de la cruz para acá atrás, es el Antiguo Testamento. De la cruz para adelante, ¿qué viene? El Nuevo Testamento. ¿Qué había en el Antiguo Testamento? Aquí había sacrificios, ¿no, verdad? Vino la muerte de Cristo, el Cordero Mayor que quita el pecado del mundo, el sacrificio supremo, ¿no, verdad? Cristo. Se acaban los sacrificios hasta aquí. El Nuevo Testamento termina hasta que Cristo viene. Cristo viene aquí. En este tiempo, aquí en este tiempo. Cristo viene y vamos a vivir ¿a dónde? Arriba en una ciudad donde vamos a habitar seguros. Estamos hasta allí. Ahora, hay personas, ¿no, verdad?, que están argumentando, y yo estoy con estas personas, de acuerdo a lo que se ha leído, ¿no, verdad?, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que cuando los sacrificios estén arriba en el cielo, estos sacrificios no necesariamente son para perdón de pecados, sino estos sacrificios, mira, estos sacrificios apuntan a la cruz. Los del Antiguo Testamento, estos sacrificios
apuntan hacia la muerte de Jesús. ¿Estamos hasta allí? Todos los corderitos que murieron era para que la gente, las personas, vean y sepan que Cristo, el Cordero Mayor, iba a morir en la cruz. Ahora, los sacrificios que están después del tiempo, ¿no verdad? Cuando ya estemos en la ciudad segura, van a ser al revés. Vienen a recordarnos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. ¿Entendemos hasta allí? No es un sacrificio para que seas perdonado por los pecados. Es un sacrificio en el cual tú vas a tener siempre que recordar ¿qué cosa? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Así como estos sacrificios del Antiguo Testamento llevaban a recordar el sacrificio de Cristo que iba a ser ¿en dónde? En el futuro. Los sacrificios que van a estar arriba en el cielo te van a recordar ¿qué cosa? El sacrificio que Cristo hizo ¿por quién? Por tu persona. ¿Entendemos hasta allí? Yo espero que esté entendido por qué es que va a haber sacrificio. Ahora mira, no es difícil entenderlo. Ustedes recuerdan la Santa Cena. Ustedes recuerdan la Santa Cena. El vino y el pan, ¿no verdad? La última cena que tuvo la Santa Cena, la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? ¿Recuerdan ustedes? Esta será la última cena que yo voy a tomar con ustedes. La próxima vez que tome el jugo del vino, de la uva, el jugo de la uva, ¿cuándo va a ser? Cuando ya ¿qué cosa? Ya sea en el futuro. Es decir, que esa Santa Cena, esa cena que hubo allí, ¿no verdad? El vino y el pan, que representan el cuerpo y la sangre de Jesús, va a seguir siendo tomado ¿por dónde? Por la eternidad. El Señor Jesús mismo está diciendo, esta es la última vez que tomo con ustedes. La próxima vez va a ser en nuevas condiciones, va a ser en otro lugar. Allí me voy a sentar con ustedes nuevamente ¿qué? A tomar el vino y el pan. Ahora, estos sacrificios van a recordarte que tú fuiste ¿qué cosa? Un pecador. Todos los sacrificios van a llevarnos a recordar que Cristo vino a hacer el sacrificio supremo para que tú estés en el lugar donde estás. Recuerda que hay naciones también que van a estar ¿en dónde? En el cielo. Y ellos también van a tener que hacer ¿qué cosa? Conocer y van a aprender todo lo que ellos no pudieron aprender ¿en dónde? Aquí en la tierra por el poco tiempo que tuvieron de conocer ¿a quién? A Cristo. ¿Entendemos hasta allí? Miren, vamos avanzando y a terminar, yo espero por lo menos terminar el capítulo 40. Estamos allí en el versículo 39, ya habíamos visto Ezequiel 40, 39, donde dice que hay el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. Miren, no traten de descifrar todo esto. ¿Por qué? Porque cuando ya lleguemos al cielo, Dios nos va a explicar con más detalles. Lo único que estamos viendo es que lo que Dios nos enseña, que van a haber nuevas leyes, nuevas reglas arriba en el cielo. Y Dios más adelante, en el capítulo 43, si no me equivoco, nos va a enseñar las leyes. Ahora mira esto, hay personas que dicen, no, es que eso es un templo simbólico, es un templo que no es literal. Mira, solamente como para entender esta parte. Vámonos a Ezequiel capítulo 43, versículos 6 y 7. Me voy a adelantar un poquito allí. Ezequiel 43, 6 y 7. Mira lo que dice allí con respecto al templo que estamos estudiando. Ezequiel 43, versos 6 y 7. Miren lo que dice. Entonces oí a alguien que me hablaba desde la casa, y un hombre estaba junto a mí. La voz me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de ¿qué cosa dice allí? Este es el lugar de ¿qué? ¿Lo tienen? ¿Están leyendo? ¿No? Versículo 7. La voz me dijo, Ezequiel 43, 7.
la voz me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré para siempre entre los hijos de Israel. Nunca más profanará mi santo nombre la casa de Israel, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cadáveres de sus reyes en los lugares altos. ¿Quién estaba hablando allí? ¿Quién es el que se sienta en el trono? Cristo. ¿Qué estaba diciéndole Cristo a Ezequiel? Este es el lugar de mi trono. Así que Dios está diciendo que lo que estamos estudiando, el templo nuevo, es nada más y nada menos que el templo, que es el trono ¿de quién? De Dios. Y Él dice: y voy a vivir con la casa de Israel, ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Dice allí: para siempre. ¿Entendemos hasta allí? Volvemos al capítulo 40. Me falta un pedacito. Miren esto. Me falta este versículo. Déjenme verlo. Versículo 45. Ezequiel 40, 45. Ezequiel 40, 45. Dice allí: me dijo, esta cámara que mira hacia el sur, un cuarto que mira hacia el sur, dice allí, es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. ¿Que hacen qué cosa? La guardia del templo. Ahora, dense cuenta una cosa. La guardia, ustedes recuerdan que habían turnos, ¿no verdad? En el templo, en el santuario aquí en la tierra, habían 24 turnos. Y todas las personas se turnaban, ¿no verdad?, por cierto tiempo para hacer las cosas que tenían que hacer en el santuario. Aquí Dios está diciendo que van a haber sacerdotes, dice allí, que van a dormir o van a estar, dice allí, en la cámara que mira hacia el sur. Ahora mira esto, ¿quiénes son estos sacerdotes? Vamos a ver Ezequiel 44 del 10 al 14, vámonos a adelantar un poquito. Ezequiel 44, versículo 10 al 14. ¿Lo tenemos? Ya terminamos. 44 del 10 al 14. Dice lo siguiente: los levitas, no, escuchen esto bien, los levitas que se apartaron de mí. ¿Quién es mí? Dios. Cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Versículo 11: servirán en mi santuario como ¿qué? Como porteros a las puertas de la casa, y serán sirvientes de la casa. ¿Qué son sirvientes? Son esclavos de la casa. Oiga, ¿quiénes iban a ser esclavos? ¿Recuerdan ustedes? De acuerdo a lo que decía la Biblia, que lo estudiamos anteriormente, ¿quiénes iban a ser los esclavos? Y dice la Biblia: y pasarán encadenados a ti, y serán tus esclavos. ¿Quiénes? Las naciones. Ustedes recuerdan Isaías 66:20, cuando yo les hice leer en la parte del versículo 21, donde Dios va a elegir también, ¿de quién? De ellos, de las naciones, también va a elegir sacerdotes y ¿qué más? Y levitas. Así que Dios va a escoger sacerdotes y levitas de allí, pero porque ellos, algunos de ellos, ¿no verdad? Dice allí, hicieron iniquidad, se alejaron, dice allí, versículo 11, servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Nota lo que ellos van a hacer. Ellos matarán para el pueblo el holocausto y la víctima, y estarán ante él para servirlo, por cuanto los sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por eso he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Versículo 13: no se acercarán
a mí para servirme como sacerdotes. Oiga, ¿de qué van a servir? ¿Se acuerdan que decía para guardas, para custodiar el qué cosa? Para custodiar el sitio. Lo único que ellos van a hacer es a matar el holocausto y el sacrificio para el pueblo. O sea, que ni siquiera, recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento el que mataba el corderito era siempre ¿quiénes? Los sacerdotes. Ellos tienen esa función. Por ellos haber dejado al Señor y haber sido tropezadero para el pueblo de Dios, ellos van a tener esa función. Van a llevar por siempre, dice allí, por un tiempo, por siempre, su iniquidad, lo malo que ellos hicieron. Y sigue diciendo, versículo 13, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su ignominia y las abominaciones que hicieron. Versículo 14, los pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Así que mira cuál va a ser el trabajo de aquellos, ¿no verdad? De aquellas naciones que Dios va a coger levitas y sacerdotes. Y también de aquellas personas, ¿no verdad?, que eran líderes del pueblo, se dejaron al pueblo y al final se convirtieron, pero al final como que no estaban muy convertidos, que digamos, sino a algunas personas allí que Dios ha salvado. ¿Ok? ¿Entendemos hasta allí? El último, 40-46, Ezequiel 40-46. Ya vemos allí los sacerdotes, ¿no verdad? Los que van a hacer la guardia, dice, del altar. Los que estaban allí, dice, los que hacen la guardia del templo. Versículo 46, Ezequiel 40-46. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son, ¿quiénes son ellos? Los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar ¿a quién? A Jehová. Ellos, en cambio, ellos sí van a servir al Señor, porque ellos van a estar atendiendo todo lo que tenga que ver con el ministerio del templo, la administración del altar. Pero los demás, en cambio, tienen que guardar, custodiar el templo, mirar que todo esté bien. O sea, ese es el trabajo que ellos van a tener y van a ayudar a las personas, al pueblo, ¿no verdad? Van a tener que sacrificar los animales en el sacrificio. ¿Entendemos hasta allí? Ahí, bueno, si hay alguna pregunta, ¿no verdad? Ustedes lo pueden poner allí, pero yo espero que esté entendido, porque ya hemos terminado el capítulo 40. Recuerden ustedes, es algo que a la final a nosotros nos va a chocar. Repito, nos va a chocar. Por eso es que me toca buscar versículos en donde esté enseñando lo que está diciendo también Ezequiel, porque lo que habla Ezequiel no es solamente de Ezequiel, es de toda la Biblia. ¿Entendemos? Y tengo más versículos para dar, pero ya por cuestión de tiempo ya no podemos hablarlos. ¿Entendemos hasta allí? Bien, vamos a terminar hasta allí y voy a borrar. Y vamos a terminar cantando Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Tu amor, así es Dios, como el rocío tierno al amanecer, así es Dios.
en el mar. Así es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no se aparte de mí tu voluntad. Solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel al polvo es tu amor, así es Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así es Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no se aparte de mí tu voluntad. Solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos porque hemos abierto tu palabra, Señor, y hemos estudiado el capítulo 40 de Ezequiel. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, gracias, Señor, porque podemos entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender más todavía y ponerlo en práctica, Señor, hacer las cosas de acuerdo a tus lineamientos, para poder estar de acuerdo contigo. Señor, queremos vivir contigo por la eternidad. Tú nos estás ofreciendo cosas que ojos no ha visto y que corazón, Señor, ha sentido, pero son las cosas que tú nos tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a desear vivir contigo, enamorarnos cada vez más de ti, para poder, Señor, desear ver este templo que tú has puesto, Señor, allí para las personas que te aman y que quieren vivir contigo. Ayúdanos, Señor, en cada día a ponerte siempre en primer lugar, Señor, a estar siempre contigo. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Ayuda a las personas que están enfermas. Pon tu mano sanadora sobre ellos. Necesitan, Señor, saber que tú eres el médico de los médicos y que tú también eres, Señor, nuestro sustentador. Aquellas familias que tienen problemas económicos, Señor, te pido que tú estés con ellos, que ellos puedan entender, Señor, quién eres tú, que tú nos amas, Señor, y que tú eres todo lo que necesitamos en este mundo. Gracias por tu amor. Quédate con nosotros y ayúdanos a regresar, Señor, el día jueves también para seguir abriendo tu palabra y seguir estudiando esta serie de Ezequiel, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el día jueves a las 7:15 de la noche para continuar con el capítulo 41 al 42. Bendiciones, mis hermanos, Dios los bendiga.